Hemorragias y quemaduras. Los integrantes son Conilla García Aldair, Payín Pérez Lucero, Zaire Cusetado Luz y Uchuya Maldonado Álvaro. ¿Qué son las hemorragias? La hemorragia es la salida de sangre incontrolada de cualquier vaso sanguíneo. Puede ser venas, arterias y capilares. Su causa y clasificación van a ir según el vaso dañado y según su gravedad. Si bien sabemos, esa debe ser controlada cuanto antes, y durante la hemorragia se ponen en acción ciertos mecanismos que van a formar coágulo en dicho vaso, impidiendo la salida de sangre y controlando la hemorragia. En los primeros auxilios van a ayudar a que este proceso sea mucho más efectivo. Clasificación de las hemorragias. Dentro de la clasificación se van a dividir en dos, y tanto internas como externas. Las internas, la sangre fluye hacia una cavidad del organismo sin salida al exterior, como cráneo, tórax y abdomen. No se puede valorar el estado de gravedad a simple vista o a simple inspección, pero sí monitorear los SB. En las externas, la salida de sangre hacia el exterior del cuerpo a través de una herida siendo visualizada. Hemorragias mixtas y procedentes de orificios nasales. Se producen en órganos y estructuras del organismo y la sangre que sale parcialmente al exterior, como bien sabemos, a través de orificios naturales. En esto vamos a encontrar 6. Epistaxis, sangre proveniente de las fosas nasales. Gingivorrea, hemorragia proveniente de la boca y encías. Otorragia, sangre proveniente o hemorragia del conducto auditivo. Hematemesis, vómito de sangre proveniente del esófago o estómago. Rectorragia, es el sangrado proveniente del recto y el expulsado a través del ano. Metrorragia, es la sangre o hemorragia que proviene del útero o vagina. Clasificación de las hemorragias según su origen. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar 3 tipos: hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. La hemorragia arterial. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Su salida es al compás del pulso en saltos rítmicos y con fuerza. Si no se trata pronto, esta lesión sangrante sobre una arteria importante puede provocar la muerte en menos de un minuto. El color de esta hemorragia es de color rojo brillante, sale a distancia del cuerpo y es la hemorragia más grave. Hemorragia venosa. Dentro de esta hemorragia las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón. La sangre es rojo y oscura. Su salida es continua, de escasa o abundante cantidad. Este sangrado se corta en principio con presión local. Brota sin fuerza y la hemorragia es moderada. Hemorragia capilar, o también conocida como hemorragia superficial. Dentro de esto comprende los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel, el tejido cutáneo. Se puede controlar fácilmente en forma de pequeños puntos sangrantes. Esta hemorragia en sábana cubre toda la superficie. El flujo es lento y la hemorragia es muy leve. Primeros auxilios en hemorragia. Para los primeros auxilios debemos cumplir 4 pasos muy importantes, de los cuales 1. Calmar a la víctima. 2. Antes de asistir a la víctima, el auxiliar debe tener guantes desechables o guantes descartables. 3. Descubrir la zona para poder evaluar el tipo de hemorragia que tiene. Lavar y observar. Y 4. Debemos detener la hemorragia. ¿Cómo detener la hemorragia externa? Para poder detenerla consta de 3 pasos. Paso 1. Aplicar la presión directa sobre la zona del sangrado con apósito estéril o tela limpia, aproximadamente entre 5 a 10 minutos, y evaluar cómo sigue la hemorragia. Paso 2. Si el sangrado no cede, comprimir con otro apósito sin retirar el vendaje inicial y elevar la extremidad afectada. Paso 3. Si aún así no cede el sangrado, debemos aplicar compresión digital sobre la arteria que irriga la zona, comprimiendo con 4 dedos la arteria. En el caso del brazo, la arteria humeral, y en las extremidades inferiores, la arteria femoral, aplicando el talón de la mano. Mencionar cambios se usa en hemorragias arterial o
hemorragias difíciles de detener con el método de presión directa. Se debe continuar haciendo presión directa más elevación de la extremidad. Si a pesar de esas medidas continúa sangrando, trasladar al centro asistencial, en este caso un hospital más cercano al paciente que está sufriendo la hemorragia. Bueno, continuando vamos a hablar de los puntos de comprensión arterial. Y bueno, los puntos de comprensión más utilizados son los siguientes. Tenemos la arteria temporal, la cual está localizada en las sienes y bueno, se utiliza en hemorragias del cuero cabelludo. Luego tenemos la arteria facial, la cual está localizada bajo el borde horizontal de la mandíbula y bueno, cerca del ángulo posterior. Luego tenemos la arteria carótida, la cual se utiliza para hemorragias debidas a cortes importantes en el cuello y se debe comprimir contra las vértebras. Tenemos también la arteria subclavia, la cual está localizada por detrás y debajo de la clavícula. Y bueno, esta es para hemorragias a partir del hombro. Luego tenemos la arteria braquial, la cual está ubicada en la cara anterior del brazo, por debajo del bíceps. Y bueno, es para hemorragias del antebrazo y mano. Y por último tenemos la arteria poplitea, la cual está localizada detrás de la rodilla a nivel del pliegue de flexión. Y bueno, estas son para hemorragias por debajo de la rodilla. Bueno, continuando, ¿cómo detener la hemorragia externa? Para detener una hemorragia externa vamos a aplicar frío local, ya que el frío produce vasoconstricción de vasos sangrantes, por lo que es bueno colocar compresas frías o de hielo en la zona afectada. Hay que tener precaución con el hielo porque puede provocar quemadura también. Y bueno, se debe introducir el hielo en una bolsa o cubrirlo con un paño antes de aplicar la herida. Ahora, ¿qué hacer en caso de una hemorragia interna? En primer lugar, vamos a recostar a la víctima. Posteriormente, vamos a hacer que levante ambas extremidades inferiores. Luego hay que evaluar los signos vitales. Siguiente paso es cubrir a la persona con mantas. Luego no hay que dar de beber ningún tipo de líquidos al paciente. Y por último, vamos a solicitar ayuda para traslado a un centro asistencial. Bueno, ahora continuamos con los primeros auxilios en epistaxis. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, en primer lugar, vamos a sentar al paciente en una silla con la cabeza levemente inclinada hacia adelante. Posteriormente, vamos a aconsejarle que respire por la boca. Por último, vamos a comprimir fosa nasal afectada o introducir una gasa doblada. Y bueno, y comprimir. Si continúa sangrando, vamos a tener que introducir otra gasa sin retirar la anterior. Luego vamos a colocar paños fríos en la frente de la víctima. Y bueno, si la hemorragia fuera una hemorragia muy grave e importante y no cesara en un plazo de 30 minutos, se solicitará llevar a un centro asistencial. Bueno, ahora por último vamos a hablar sobre el torniquete y bueno, este se debe utilizar como último recurso debido a las graves consecuencias que trae en este caso su utilización, ya que puede causar una necrosis. Y bueno, está reservado solo a los casos donde la hemorragia es tan grave que los métodos anteriores han fallado, como una amputación, donde deberá ser el primer paso para el control efectivo de la hemorragia, ya que la vida del paciente puede estar siendo amenazada. Bueno, ahora, ¿cómo empleamos el torniquete? ¿Cómo utilizar este método? Bueno, en este caso vamos a utilizar de ejemplo una amputación.
Bueno, en primer lugar vamos a utilizar una venda triangular doblada a una banda de tela de por lo menos 4 centímetros de ancho. Evitar usar vendas estrechas, cuerdas o alambres. Bueno, vamos a colocar la venda 4 dedos arriba de la herida. Posteriormente vamos a dar 2 vueltas alrededor del brazo o la pierna. Bueno, posteriormente vamos a hacer un nudo simple en los extremos de la venda. Posteriormente vamos a colocar una vara corta y fuerte para luego eso hacer 2 nudos más sobre la vara. Y bueno, luego de eso vamos a girar la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. Bueno, en este caso la vara la vamos a estar soltando cada 7 minutos. Y por último vamos a trasladar al paciente inmediatamente a un centro asistencial. Primeros auxilios en caso de quemaduras. Vamos a ver sobre la piel, que sería el órgano blanco. Bueno, el cuerpo humano está cubierto de 1,5 a 2 metros cuadrados de piel. En un adulto promedio puede variar en espesor entre 1,5 y 4 milímetros dependiendo de la zona del cuerpo. También vamos a decir que es el órgano vivo más pesado, de 3 a 4 kilos, y además está expuesta al medio externo, convirtiéndose en la primera línea de defensa del organismo, y está constituida por 3 capas. ¿Qué serían la epidermis, dermis y hipodermis? Bueno, la epidermis es la capa más extensa de la piel y la más resistente. La dermis se encuentra justo debajo de la epidermis. Como podemos ver en la imagen, está compuesta de fibras de colágeno y cuenta con una rica inervación y vascularización. Bueno, en ella se encuentran las raíces capilares, las glándulas sudoríparas y sebáceas. Y por lo tanto, por la hipodermis, o también es una capa conocida también como tejido subcutáneo, y es un tejido laxo, constituido básicamente de tejido adiposo. Quemaduras. Bueno, en sí, ¿una quemadura qué es? Es una lesión que se produce por el calor, agentes químicos o radiación. Varían en profundidad, tamaño y gravedad, causando daños a las células en el área afectada. También las quemaduras son lesiones tisulares producidas por el contacto o la exposición de la piel con elementos a temperaturas extremas de calor o frío. Bueno, estas temperaturas son producidas por energías térmicas, eléctricas, químicas o electromagnéticas, o también radioactivas. Y también podemos decir que las quemaduras dañan principalmente la piel o la mucosa, propiciando a veces defectos estéticos al cicatrizar estas, y que pueden dificultar los movimientos completos de brazos, piernas, manos, pies, cuellos, etc. en el aspecto psicológico. Bueno, con lo siguiente vamos a ver los tipos de quemaduras. Tenemos ahí una quemadura térmicas, en el cual se originan por metales calientes, líquidos hirvientes, vapor o fuego. Bueno, el contacto de la piel con algunos de estos medios eleva la temperatura de ella y los tejidos, provocando la muerte o carbonizaciones de las células de los tejidos. Y bueno, aquí podemos ver una quemadura por radiación, en que son exposiciones desmedidas a los rayos ultravioletas del sol u otras radiaciones como los rayos X. Y bueno, con lo consiguiente podemos ver quemaduras químicas, que son producidas por sustancias ácidas, alcalinas, detergentes o disolventes. Y bueno, también podemos ver quemaduras eléctricas. Bueno, en este caso podemos ver quemaduras eléctricas de tipo grave. Las causas de estas es la corriente eléctrica, ya sea alterna o también sea continua. Bueno, y por otro lado también podemos hablar que las quemaduras son comúnmente causadas por incendios, ya sean accidentales o provocados. También puede ser por prácticas inseguras en el hogar, en el uso de fluidos inflamables para hacer el fuego, inmersiones en baños de agua excesivamente calientes, uso de productos químicos como alcalinos, ácidos y detergentes fuertes, descuido también al utilizar el material inflamable. Clasificación de las quemaduras. En cuanto a su profundidad, se van a clasificar en quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de primer grado tendrán un daño a nivel de la epidermis, mientras que las quemaduras de segundo grado serán a nivel de la epidermis y dermis. Las quemaduras de tercer grado se caracterizan por el daño a nivel de las 3 capas de la piel, la epidermis, dermis y hipodermis, a su vez dañando también vasos sanguíneos y nervios. Quemaduras de primer grado. Las quemaduras de primer grado resultan de una excesiva exposición al sol, contacto ligero con objetos calientes o a la acción poco prolongada de un líquido hirviendo o vapor. Se manifiesta como un enrojecimiento intenso o eritema de poca extensión, ligero edema y dolor. Primeros auxilios en quemadura de primer grado. Al ocurrir un accidente, de ser posible, elimine la fuente de producción de la quemadura. Posteriormente, moje el área afectada con agua corriente.
Nunca lo haga con agua helada y mantenga ahí unos cuantos minutos. De ser posible, coloque un apósito estéril sobre la quemadura para evitar roces y mantenga en vigilancia el mejoramiento de su quemadura. Quemadura de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado son aquellas que resultan por contacto de líquidos hirvientes o producidas por sustancias químicas como la gasolina. Estas generalmente son más dolorosas que las de primer grado, ya que los extremos de los nervios en la piel son lesionados. Las señales más típicas son apariencia jaspeada o eritematosa, aparición de ampollas de diversos tamaños, edema, apariencia húmeda en la superficie de la piel debido a la pérdida del plasma a través de la piel dañada. Primeros auxilios en quemaduras de segundo grado. Si la quemadura de segundo grado está cubierta por ropa, se deberá levantar la ropa lentamente para así descubrir y examinar la quemadura. Una vez que determinamos la quemadura de segundo grado, deberemos rociarle agua limpia o corriente sobre la quemadura. Recordemos que no debe ser con tanta fuerza porque podríamos dañar aún más el tejido de la quemadura. Recordemos también que si hay ampollas cerca de la quemadura, no hay que reventarlas o tratar de drenarlas, porque esto es una puerta para los microorganismos que pueden atacar nuestro cuerpo. Posteriormente colocaremos un apósito húmedo sobre la quemadura, que sea de gasa y no de algodón, así mantendremos la herida fresca y evitaremos el dolor. Luego tendremos que trasladar a la víctima a un centro de salud. Quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado pueden ser causadas por fuego, cuerpos candentes, ropa encendida o también la electricidad. La temperatura y duración del contacto son factores importantes para determinar el grado de destrucción del tejido. Las señales habituales son destrucción profunda del tejido, apariencia blanca y áreas carbonizadas, pérdida completa de las capas de la piel y formación de costras blandas y secas. Primeros auxilios en quemaduras de tercer grado. Nunca se quitará la ropa que se ha adherido al cuerpo de la víctima durante el accidente. Cubrir la quemadura con compresas gruesas y esterilizadas o sábanas lavadas. Y trasladar de inmediato a la víctima a un centro hospitalario. Extensión de las quemaduras. La regla de los 9 nos ayuda a determinar la extensión de las quemaduras partiendo que la totalidad del cuerpo humano es del 100%. Se considera una quemadura gravísima aquellas que abarcan 50% del cuerpo humano y aquellas que alcanzan un 75% se consideran mortales. En general, una persona que ha sufrido de quemaduras del 10% de la superficie corporal debe ser trasladado a un centro hospitalario de inmediato. Recomendaciones. Nunca trate de reventar o tratar de drenar el líquido de las ampollas de las quemaduras, ya que es una entrada para los microorganismos. Tampoco use remedios caseros como pastas de dientes, talco, aceite sobre las quemaduras, ya que puede empeorar su grado. Tampoco aplique hielo, ya que este puede producir una nueva quemadura en la piel.